Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de esta emisión especial Entre Amigos. Seguimos el hilo con el tema de la crisis institucional del MAS, disputa política entre Evo Morales y Luis Arce. El 10º Congreso del Movimiento al Socialismo MAS, el partido que gobierna Bolivia, realizó rea- en, en octubre de 2023, dio paso para la división que se estaba incubando desde hace años. El Congreso aceptó la autoexpulsión de Luis Arce, presidente de Bolivia, y David Choquehuanca, vicepresidente, por no asistir a la reunión que se efectuó en Cochabamba y ordenó que el Tribunal de Ética del partido expulse también a otros 20 diputados del ala afín al gobierno de Arce. Además, como se preveía, a, ratificó al comandante Evo Morales como presidente del partido y como su candidato a la presidencia para las elecciones de 2025. A raíz de esa información que hemos venido ampliando con una anterior entrevista al abogado y analista político Gabriel Villalba, se ha suscitado una serie de comentarios positivos y negativos depositados en nuestro chat y en el WhatsApp, pidiendo ampliar la información acerca de esta disputa política entre los dos máximos líderes del movimiento al socialismo, partido oficialista de Bolivia. Para tal fin, hemos invitado al comunicador social y analista político José Daniel Llorenti, con el cual estaremos extendiendo o siguiendo el hilo de este análisis y dando más claridad a esta controversia política acerca de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2025. Al licenciado José Daniel Llorenti le damos la bienvenida a esta emisión sobre la situación social y política en Bolivia. Bienvenido, licenciado José Daniel Llorenti, a esta emisión especial. Muchas gracias, buenos días para Bolivia, buenas tardes allá ya en Europa y buenas noches si nos ven en Asia. Entonces, doy un saludo muy cordial a todas las personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando. Al mismo tiempo agradezco la invitación para participar de esta breve reflexión que vamos a efectuar, digamos, hablando en particular de la coyuntura política del país, de Bolivia. Y bueno, presto también a responder y explicar, en el caso de que sea necesario, algunas cuestionantes al respecto, ¿no? Fundamentalmente de esto que nos atañe, que es el tema de la coyuntura interna en el MAS y PSP, y bueno, de lo que se denomina, y muchos autores ya lo denominan como la crisis del MAS y PSP. Pero podría, primero que todo, podría hacernos un contexto social y político de esa Bolivia que está viendo con ojos expectantes en qué va a parar todo esto. Bueno, eh, la coyuntura no es la mejor, digamos, en términos políticos hablando, para el gobierno del presidente Luis Arce, para lo que se denomina el proceso de cambio, digamos, que es toda esta etapa de transformaciones y de demandas sociales desde comienzos del siglo XXI, digamos, desde el año 2000, cuando comenzaron las primeras movilizaciones, y para el mismo MAS y PSP, que es, digamos, la estructura orgánica y partidaria que engloba a todos los sectores sociales afines a este gobierno y, bueno, a todas las demandas que se manifiestan. El año 2019, como es de conocimiento general, en Bolivia hubo una crisis política y social y hubo un levantamiento social de las clases medias urbanas que desembocó en la salida de Evo Morales, digamos, ¿no? Eso se conoce como un golpe de Estado, debido a la ruptura constitucional que se suscitó cuando las fuerzas del orden, tanto policiales como militares, no respondieron al mando civil. El, el tema radica en que dentro del MAS y PSP, obviamente todos lamentamos
lo sucedido. Sin embargo, dentro del MAS y PSP hay dos corrientes, una que trata de hacer una autocrítica de lo que sucedió, de cómo se llegó a un escenario de tal magnitud donde el gobierno del expresidente Evo Morales perdió el poder después de haber ganado una elección con más del 60% de los votos, lo cual obviamente debería llamarnos a la reflexión, y otro sector que se rehúsa a hablar al respecto y que cree más bien que es un tema cerrado y que más bien al contrario, simplemente fue un golpe de Estado propuesto, digamos, desde el exterior con intereses de, no sé, de expropiar o de privatizar nuestros recursos naturales, etcétera, toda una narrativa que se crea al respecto. Esta idea, esta falta de autocrítica, lo que fue provocando en el MAS es una división cada vez más profunda en la quienes siguen el liderazgo del expresidente Evo Morales y entre quienes no es que siguen el liderazgo de Luis Arce o de David Choquehuanca, de otras personas, sino que al contrario simplemente tienen el interés de ser masistas, de apoyar al gobierno, pero no necesariamente en base al culto a la personalidad a Evo Morales, ¿no? Y esto provocó una ruptura considerable que ahora actualmente le estamos viendo los resultados. Me explico para ser, digamos, más detallista. Una vez que se recupera el gobierno en el año 2020 y Luis Arce y David Choquehuanca ganan la presidencia con más del 55% de los votos, en Bolivia empieza una etapa de reestructuración del MAS en esferas estatales, digamos, de manejo gubernamental y de gestión, como en esferas orgánicas, donde muchos diputados, senadoras que en otrora no tuvieron su espacio para cumplirlo, ahora lo estaban ejerciendo. Entonces, cuando se debería haber iniciado un proceso, digamos, de crítica en el interior del MAS y un proceso al mismo tiempo de autocrítica para quienes en algún momento fungieron como autoridades de Estado, se opacó esto y se empezó a electoralizar el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de apoyar la gestión de Luis Arce, que yo creo que en algún momento sí se lo realizó, que en lugar de efectuar eso, empezó una electoralización, empezando a hablar ya desde el año 2021 de posibles candidaturas al año 2025, cuando recién el gobierno del MAS o el gobierno de Luis Arce estaba unos pocos meses en el poder y, digamos, en el mejor de los casos, un año. Esto empezó a acelerar las contradicciones internas en el MAS y empezó a crear una coyuntura desfavorable, digamos, para la unidad en el MAS y PSB, porque obviamente si ya se empieza a pensar en elecciones, apenas se gana una elección, la flamante gestión no va a tener la posibilidad de cumplir digamos, las tareas a las que viene y las que quiere desarrollar, y al mismo tiempo también va a tener problemas en la gestión, porque la gente va a estar electoralizando el campo político. Ahora, ¿quién electoralizó el campo político? Lo electoralizó el expresidente Evo Morales, ¿no? El presidente Arce, en varias conferencias de prensa, se refirió a que él habló con el expresidente Morales y quedaron en una especie de no se hablará de candidaturas hasta el año 2024, y se quedó en eso. Sin embargo, Evo Morales no honró su palabra y empezó a hablar de candidaturas ya desde el año 2022 y el año 2023 ya directamente se proclamó como candidato a la presidencia, ¿no? Obviamente él asevera que lo proclamaron los sectores sociales, etcétera, pero eso es un poco difícil de creer sabiendo de lo que el presidente que ya tenemos del año 2016 en Bolivia, cuando Evo Morales convocó a un referéndum para modificar la constitución y bueno, no obedeció los resultados del mismo, provocando una crisis política el año 2019. Entonces ahora estamos viendo el mismo efecto. El hecho de que Evo Morales no haya cumplido su palabra hace que los tiempos políticos se aceleren y bueno, las contradicciones y las disputas internas en el mismo MAS y PC también se susciten de esta manera. Ahora, ese es el primer elemento, la electoralización del campo político. El segundo elemento que yo considero fundamental es la construcción de una narrativa ficticia entre traidores y leales por parte del expresidente Morales, ¿no? El expresidente Morales dividió el MAS en dos sectores. Los que se denominan traidores son todos los que de alguna manera no comulgan con su candidatura o que simplemente no respaldan hablar de candidaturas actualmente. Y los que se denominan leales, que toda persona que pueda apoyar a Evo Morales. Esta narrativa, lastimosamente, además de ser ficticia, empezó a construir una división en el MAS que ya superaba los términos políticos y empezó a considerarse en términos éticos. ¿A qué me refiero esto? El acusar de traidor a alguien
acarrea inevitablemente pues todo lo malo, ¿no? Porque un traidor de alguna manera representa todo lo malo en una sociedad, digamos, la deslealtad, la mentira, etcétera, etcétera. Y un leal representa al contrario todo lo bueno. Al hacer esta división de Evo Morales, dividió el MAS y PSP en dos sectores casi irreconciliables. Y eso hizo que obviamente los ánimos se caldearan en el interior del MAS y PSP y se lleguen a todo tipo de acusaciones, a las que Evo Morales no paró, ¿no? Evo Morales atacó al hijo del presidente, Luis Arce, atacó a varios ministros y ministras del gabinete, sus voceros hicieron lo propio, atacando a otras personas. Entonces esto empezó a crear una grieta cada vez más grande en el MAS y PSP, que desembocó inevitablemente en escenarios como los que estamos viviendo ahora, ¿no? La convocatoria a dos congresos, el que uno es legítimo y el otro no, uno es legal y el otro no, y todas estas pugnas y estas peleas entre judiciales y sociales y obviamente políticas, que en el fondo lo único que hacen es agrietar más ya la agrietada situación del MAS y PSP. Entonces, obviamente yo no puedo acusar a Evo Morales de todos estos males, digamos, ¿no? Porque sí, en efecto, él es el principal impulsor de la división del MAS y PSDP, pero también hubo de parte y de sectores del gobierno de Luis Arce, sectores que actuaron de manera desproporcionada, ¿no? En contra de Evo Morales, y obviamente eso provocó que la grieta se acentúe y que de alguna manera Evo Morales tenga dentro de su séquito de personas la posibilidad de decirles, ve, yo tengo razón, yo soy el que está siendo atacado por el gobierno. Entonces, estos dos factores. Uno, que el que decía que la electoralización temprana del campo político provocó todo esto. Y dos, la construcción de esta narrativa de leales y traidores, ¿no? En última instancia, y con esto termino esta idea principal, si hubiéramos ido por el camino lógico de la crítica y la autocrítica política, apenas se recupera el gobierno en el año 2020, todos estos temas hubieran sido zanjados al comienzo y no hubiéramos tenido que seguirlos arrastrando hasta lo que se está llevando actualmente, ¿no? La situación política en el MAS se dificulta cada vez más, valga la redundancia. Hay aún alternativas de unidad, es verdad. Sin embargo, cada vez son menos y cada vez es menos posible pensar que un MAS y PSP vayan juntos o vayan unidos a las elecciones y bueno, se tenga que buscar otros mecanismos que ya no necesariamente respondan a lo que tradicionalmente defendía el MAS, ¿no? Que es la unidad del movimiento indígena campesino, la unidad de todos los sectores populares y bueno, la revolución democrática y cultural en todos sus aspectos. Bueno, usted apunta sobre el año 2021 a una profundización de esta crisis, pero en algunos escritos que he leído suyos, también hace un análisis mucho más profundo que viene de atrás. Pienso que en algún momento usted apunta hacia el año 2014 como una fecha clave para determinar el comienzo de esta ruptura, o al menos ya se visionaba algo así según los estudios que se ha hecho, los análisis que se ha hecho. ¿Podría comentarnos un poco acerca de este análisis? Claro, yo quiero ser claro en esto para que entendamos y que toda la gente entienda esto. El año 2000 al 2005 en Bolivia hubo una efervescencia social y popular que terminó por derrocar a los gobiernos de ese entonces, a los gobiernos afines al neoliberalismo en Bolivia. El primer gobierno que cae es el gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, del 2003, y el segundo que cae es de su vicepresidente, su entonces vicepresidente Carlos Mesa, el año 2005. Eso es una historia conocida. Una de las demandas fundamentales que tenía la sociedad en esa época era la de la Asamblea Constituyente. El objetivo de una Asamblea Constituyente es construir una nueva constitución política del Estado, que en el fondo es un nuevo contrato social, ¿no ve? Entonces, una vez que llega al poder el expresidente Evo Morales el año 2006, o sea, gana el 2005, pero es posicionado el año 2006, se inician todas las tratativas y las diligencias, tanto políticas como todos los respectivos en los aspectos judiciales, legislativos, etcétera, para convocar una asamblea constituyente, la misma que es convocada en Sucre, en Bolivia. Esta asamblea, después de muchos vaivenes y de muchos problemas internos y de todas las contradicciones que se representaron ahí, terminó aprobándose
con más del 61% de la población el año 2009, ¿ya? Y Evo Morales la termina promulgando. Por eso se dice que la Constitución Política del Estado fue producto de varias luchas políticas y sociales y de muchos derramamientos de sangre, porque hay que recordar que en el año 2003 hubo más de 60 personas asesinadas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que protestaban precisamente por la Asamblea Constituyente y por la nacionalización de los hidrocarburos. Ahora, una vez aprobada esta asamblea, la nueva constitución del año 2009, que es la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, comienza una nueva etapa en Bolivia, ¿no? Una nueva etapa de mucha inclusión social, una nueva etapa de respeto a los recursos naturales del país, una nueva etapa así de muy diferente al que nos heredó la República Colonial, digamos, desde la liberación de Bolivia en 1825 del yugo español, ¿ya? Eso quiero que se entienda. Ahora, Evo Morales, después de eso, continúa siendo presidente, obviamente, y el año 2014 va a una elección, ¿no? Una elección que la gana con más del 60% de los votos, igual 61 o 62%. Obtiene prácticamente los mismos votos que se obtuvo el año 2009 en la aprobación de la Constitución, o sea, un caudal de votos gigantesco. Sin embargo, la Constitución no permitía que Evo Morales vaya a una reelección más, ¿ya? Entre el año 2014, después de esa gran victoria electoral del MAS y de Evo Morales y algunos sectores sociales afines y, bueno, todo el séquito de personas que los rodea, digamos, en términos de autoridades políticas y institucionales, etcétera, convocaron a un referéndum para modificar la Constitución que se había aprobado hace tan solo unos años, con el objetivo de permitir que Evo Morales pueda seguir postulando a la presidencia. El referéndum lo pierde Evo Morales. Lo pierde con el 51% de los votos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 49% votó por el sí. Aquí quiero que tomen en cuenta lo siguiente. El 2014, Evo Morales obtiene el 62% de los votos. El 2016, en el referéndum, Evo Morales cae al 49%, pierde 13 puntos porcentuales, lo que significa casi 1 millón de votos. ¿Cómo perdió Evo Morales estos puntos porcentuales? Esto radica en el hecho de que las personas estaban a favor del Estado plurinacional, por eso respaldaron la nueva Constitución, pero no a favor de modificar la Constitución que acababan de aprobar y que de alguna manera Evo Morales la trataba de cambiar a su imagen y semejanza. Entonces la gente dijo, no, te apoyamos en todo, pero en esto no. Entonces, una vez que gana el no, y el referéndum es vinculante, por supuesto, como cualquier referéndum, Evo Morales busca otras formas de habilitarse para la candidatura. En Venezuela, el comandante Hugo Chávez, cuando estaba vivo, manda un referéndum para modificar una constitución y pierde. Y después cambia, después de un año, vuelve a convocar otro referéndum y gana. Y bueno, le da la legitimidad suficiente. ¿Por qué? Porque la gente cambió de opinión. En el caso de Evo Morales, en lugar de convocarse otro referéndum como se debió hacer, o en lugar de simplemente buscar otro candidato en el MAS, que era también lo que se debería haber hecho, Evo Morales se habilita de maneras leguleyas, aduciendo el hecho de que es un derecho humano la repostulación, en base a que era un derecho político que no podía ser negado. Eso, obviamente, provocó en las personas mucha molestia y un desgaste crónico desde el año 2016 hasta el año 2019, con paros, movilizaciones, etc. Y estos sectores de derecha que en el pasado estaban divididos y que ya no tenían una consigna de unidad y que tampoco tenían un proyecto político que proponer al país, empezaron a unificarse en base a una consigna bien sencilla, pero bien efectiva, que era el que Bolivia te dijo no y que tú tienes que respetar el voto. Y fuera de todo lo que uno puede pensar o no a partir del gobierno, o fuera de estar de acuerdo o no con el gobierno, era vinculante. Y era vinculante a la Constitución aprobada por más del 60% de los bolivianos y las bolivianas. Entonces, al no hacer caso de esto, la gente empezó a alejarse del gobierno del expresidente Evo Morales, al nivel de que el año 2019 obtuvo solamente el 47% de los votos. Del 62% del 2014 cayó al 47% el 2019. En 5 años
perdió 15 puntos porcentuales, que ya significaba más o menos 1.2 millones de votos. La gestión de Evo Morales fue muy buena. Sin embargo, a pesar de que hacía buena gestión, caía en votos, porque la gente no es que no lo respaldaba, es que simplemente querían que cumpla la Constitución. Y eso desembocó en un levantamiento social el año 2019, bajo la falsa idea de un fraude electoral que nunca existió y que terminó con un golpe de Estado al expresidente Evo. La demostración, primero, de que no hubo fraude y segundo, de que la gente sigue respaldada en el Estado plurinacional, pero no al culto a la personalidad de Evo Morales, es que el año 2020 Luis Arce gana con el 55% de los votos, superando tanto los resultados de Evo Morales el año 2019 como los resultados del referéndum el año 2016. Entonces, todo ese caudal de votos lo recupera Luis Arce de la mano de David con la mano de David Choquehuanca. Los dos fueron en dúo, ¿no? Candidato a presidente y candidato a vicepresidente. Entonces, toda esta lectura larga y extensa que les hago debió hacerse dentro de los círculos del MAS para entender dónde nace el origen de esta disputa y de esta división que cada vez es más crónica. Si tú, y esto les pongo en un ejercicio, realizas este ejercicio y lo empiezas a difundir, digamos, en el interior del MAS y PSP, obviamente vas a buscar las causas de la caída del 2019. Vas a buscar a los responsables de que esto haya sucedido. Y vas a buscar, al fin y al cabo, hacer una crítica de los errores que se han cometido en tantos años de gobierno, porque el MAS está casi 20 años en el gobierno, no es poco tiempo. Sin embargo, como se rehusó a hacer esto y se empezó a hablar de una supuesta existencia de dos bandos entre leales y traidores, y se empezó a hablar de que supuestamente el gobierno de Luis Arce había derechizado y todas estas cuestiones, lo importante que es esto que les estoy diciendo, se dejó de lado y se empezó a hablar de cosas que en el fondo no representan, digamos, el verdadero interés de los militantes del MAS y PSP. Ahora, obviamente, yo creo que ya es un poco tarde, ¿no? O sea, no voy a decir yo que la crisis del MAS viene simplemente desde el año 2021, aunque desde esa época se acentúa, pero sí desde el año 2016, cuando se rehusó obedecer los resultados del referéndum y cuando se habilitó de maneras espurias al expresidente Morales para una candidatura más, es que inició el quiebre del bloque popular y su desgaste, no de un MAS que ganaba siempre con arriba del 50%, empezó a caer hasta desembocar en lo que ya sabemos todos el año 2019. Entonces, con esta explicación extensa, yo quisiera que se pueda entender también la crítica y la crisis que está viviendo el MAS actualmente y no cerrarnos ni enfrascarnos en debates bastante coyunturales que en el fondo a veces son limitados, incluso tienden a ser negativos cuando se lo aísla, digamos, de su visión holística, digamos, ¿no? De todo el aspecto integral, digamos, de donde deviene algo. Bueno, yo quiero apuntar una cuestión allí y es sobre algo que tú has comentado importantísimo y es la caída del electorado de Evo Morales. Eh, Me acuerdo yo, estoy acordándome en este momento de que a Evo Morales también en esa época, más o menos te estoy hablando del 2015, 2016, 2017, le comenzaron a hacer el lawfare, a enredarlo en procesos judiciales a nivel personal, ataques personales, que también en cierta medida pues enlodaron la imagen de Evo Morales. Recordemos de que por allá le sacaron un supuesto hijo que había abandonado, que había tenido con una exnovia y que a la final pues no había respondido por ese niño. Y a la final pues esto llevó a cabo un proceso judicial y desembocó en que en realidad la situación era falsa. O sea, una jueza dijo, no, aquí no hay ningún hijo extraviado de Evo Morales y pues sacó de esta causa a Evo. O sea, eso puede haber sido determinante también para esta pérdida del electorado en Bolivia que tú hablas o es inherente a toda esta situación.
En realidad sí puede de alguna manera condicionar algo, lo que se denominó el caso Zapata en Bolivia, ¿no? Y creo que internacionalmente también se lo denominó así. Sin embargo, a veces no hay que perdernos en las formas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Si el año 2014 tú obtienes el 62% de los votos, el año 2016 caes al 49% de los votos, el año 2019 caes al 47% de los votos y cambias de candidato y ganas con el 55% de los votos como él fue Luis Arce, entonces ahí demuestra que la gente no es que estaba en contra del MAS, no es que estaba en contra de, de perdón, se estaba cayendo. No es que estaba en contra del MAS, del Estado Plurinacional de Bolivia. Estaba en contra de no respetar la Constitución. Entonces, el caso Zapata fue la perfecta excusa para que las personas tengan una razón para que tú respetes la Constitución. Lo mismo se suscitó el año 2019. El año 2019 no hubo un fraude en Bolivia, eso se ha corroborado y se ha demostrado. Y la demostración más evidente de que no hubo es el hecho de que el año 2020 haya ganado Luis Arce en casi todos los recintos donde había ganado en 2019 el MAS también, ¿no? Entonces, ¿pero por qué la gente creyó en un fraude? Porque como ya habías incumplido el primer acuerdo y no habías obedecido el referéndum del 2016, el 2019 la gente decía, bueno, parece que tampoco van a hacer caso y ahora están haciendo fraude, entonces salimos a protestar. Nunca se comprobó el fraude y nunca se va a comprobar porque nunca existió. Pero había, digamos, una coyuntura favorable para crear ese tipo de contenidos debido al desgaste crónico que estaba sufriendo el MAS y PSP en los últimos años, ¿no? Con esto también es importante resaltar que aún a pesar de que el caso Zapata pudo haber sido el detonante, digamos, de muchas crisis en el MAS, después del caso Zapata del 21 de febrero, los niveles de aprobación de Evo Morales en las encuestas, después de eso, del 2016, seguían siendo por arriba del 50%. La gente respaldaba a Evo Morales, pero cuando le hablaba si votarías por él una vez más, ese 50 y tantos por ciento que tenía de aprobación bajaba mucho más. Entonces, el caso Zapata fue en el fondo una excusa, no fue importante, y que trató obviamente de manchar la imagen de Evo Morales, pero como se pudo ver en el futuro, vamos, con las elecciones ulteriores que se suscitaron, el impacto real de esto fue bastante mínimo. Más impactante fue el hecho de que no se respetara el voto popular del año 2016 y que no se respetara la constitución política del Estado, ¿no? Que había sido aprobada igual hace unos pocos años. Bueno, lo cierto es que esta decisión o esta ruptura no solamente se ha dado a nivel de Evo Morales y de Arce, también ha impactado dentro de las organizaciones que pues respaldan al movimiento al socialismo. Recordemos de que en agosto pasado la Confederación de Unida de Trabajadores eh, citó a un congreso y este congreso salió prácticamente en pelea y salió dividido entre los que apoyan a Arce y los que apoyan a Evo Morales. La otra situación también es en la asamblea. Recordemos de que la asamblea también se dividió, se divide un sector viste, el otro sector artista, y eso hace una especie de escenario de bloqueo institucional. Que al no tener darse la mayoría dentro del Congreso, pues lógicamente que le va a ser mucho más difícil pues cumplir con ese programa de gobierno o con los proyectos que tiene para sacar adelante el programa de gobierno que tiene previsto. Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, cómo se está manejando la situación de tal forma que haya llegado al punto en que las mismas organizaciones sociales que respaldan al MAS en un principio, que están consolidadas dentro del MAS, también salgan afectadas con esta situación?
Aquí hay que hacer una crítica tanto a Evo Morales como a Luis Arce, ¿no? Evo Morales dice que todas las organizaciones que respaldan a Luis Arce son prebendales, lo cual es falso. Y dice que solamente los dirigentes están, sus bases no, lo cual también es falso. Luis Arce y la gente de Luis Arce dicen al contrario que las organizaciones de Evo Morales son chutas, que no son las reconocidas, etcétera, y que no, en el fondo no representan al movimiento campesino, lo cual también es falso. Tanto Luis Arce, en tanto presidente y como y maneja la estructura del Estado, como Evo Morales, que maneja la estructura partidaria y que tiene mucha afinidad con determinados sectores sociales, tienen cierto grado de legitimidad. Y las organizaciones sociales lo han notado, ¿no? Obviamente por determinados grados de simpatía, qué sé yo, por algunos otros intereses de otra naturaleza, están en determinados bandos. Pero sí existe una división constante entre ambos sectores, división que cada vez recrudece más, ¿no? Eso es lo primero que yo quisiera esclarecer para no decir que estoy de un lado ni del otro, porque yo no estoy de acuerdo con que unos acusen a que su otra organización es falsa o que es duplicada o qué sé yo, porque en el fondo no es así. Lo segundo, eh, al parecer es cada vez más difícil encontrar puntos de encuentro entre las organizaciones. Yo tengo entendido que sectores interculturales, sectores de Bartolinas y sectores de la CSUCB están mucho más inclinados a Luis Arce en todas sus departamentales, que son las que, digamos, los que configuran toda la confederación, ¿no ves? Sus federaciones departamentales. Sin embargo, si tú les preguntas a las personas, a los dirigentes, ¿estarían a favor o de, no sé, de quebrar el MAS? Ninguno está de acuerdo. Ninguno está. Porque es el instrumento político de las organizaciones sociales. Y aquí es donde yo creo que se va a suscitar un fenómeno, todavía no ha pasado, pero creo que se va a llegar a ese extremo, en el que, en el hipotético caso de que el MAS llegue a ser anulado para participar de esta elección debido a que no cumple los requisitos y debido a estas pugnas internas que se están presentando, van a ser las mismas organizaciones sociales, las ESUTCB, las Bartolinas, los interculturales y todas sus centrales, subcentrales, regionales, etcétera, las que van a obligar a la unidad, ¿no? O por lo menos las que van a encontrar maneras de mantener el instrumento político unido, aun a pesar de los liderazgos peleados entre sí. ¿No? ¿A qué me refiero con eso? Uno, que los verdaderos dueños del proceso son pues estas organizaciones sociales. No son personas, ni cúpulas gubernamentales, ni cúpulas partidarias. Dos, este instrumento se ha fundado en los años 90, en 1997. Entonces, es, una, es un instrumento que ya viene con mucho tiempo de recorrido en la política. Y anularlo por una pugna entre dos liderazgos, obviamente va a provocar muchos problemas internos, ¿no? Imagínense que un dirigente va y le dicen, miren compañeros, a sus bases, nos han anulado el MAS. Pues ese rato lo linchan, pues le van a decir, puta, ¿cómo te va a hacer anular en los partidos? Digo. Porque el MAS, a diferencia de los partidos tradicionales, aunque cada vez se parece más a eso, pero el MAS, a diferencia de los partidos tradicionales, sí tiene una correa de transmisión en temas de relacionamiento con los sectores sociales. Yo menciono estas tres organizaciones que son las organizaciones matrices, pero también tiene cercanía con gremiales, transportistas, juntas de vecinos, etcétera, etcétera, a diferencia de otros partidos políticos en Bolivia que en el fondo tienden a ser más unos clubes de amigos que otra cosa. Entonces, eso va a llegar a un punto de efervescencia, yo creo, en el que van a tener que tomar decisiones las organizaciones sociales que van a poner contra la pared tanto a Luis Arce en tanto gobierno como a Evo Morales en tanto cúpula partidaria. Y van a tener que tomar decisiones en conjunto, tanto para salvar, y para la redundancia, el instrumento político, como para ver qué se va a hacer de cara a las elecciones del año 2025, que bueno, prácticamente falta un año, ¿no? Entonces, eso yo creo que puede, o sea, yo lo veo más o menos de esa óptica. Y quizás para concluir esta idea, el hecho de que cada vez haya más división en el interior del MAS y que ya sean las organizaciones sociales matrices las que se estén presentando, es una cuestión que históricamente nos va a sacar factura, quienes de alguna manera apoyamos a este tipo de gobiernos, ¿no? Porque los momentos de unidad
social, digamos, de congregación de varios sectores sociales con un mismo objetivo son pocos. La característica habitual de los sectores sociales y de las sociedades en general es estar divididos. Estar unidos es más bien la excepción. Y si desaprovechamos una oportunidad así, simplemente por una pugna de liderazgos, y al mismo tiempo desaprovechamos una situación así por una cuestión estrictamente de una elección, que no es otra cosa que eso, digamos, es una elección presidencial nada más, de alguna manera estaríamos traicionando todo el legado de tantas personas que han luchado por tantos años en su vida para conseguir algo así, ¿no? Y efectivamente, hay otra situación, se ha acusado en varias ocasiones, he leído yo, he tratado de seguir la información y pues he encontrado de que hay acusaciones contra el gobierno de Arce por haber, haber tomado, estar manipulando también a otras instituciones como la justicia, el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Electoral. Esto en el sentido de que pues, en diciembre, perdón, en octubre del año pasado, pues se realizó el Congreso, que ya sabemos en donde pues, los expulsan a, a Arce y a Choquehuanca y a otros funcionarios del gobierno y, y se proclama a Evo Morales como dirigente y candidato a las presidenciales de 2025. Luego de eso, pues hay una impugnación por parte de los sectores de Arce o por parte de Arce al Tribunal Constitucional y este pues anuló la, este Congreso. Luego de eso, pues hay el pronunciamiento también del Tribunal Constitucional contra Evo Morales, cerrándole prácticamente la puerta para una reelección. Eso fue en diciembre de 2023. O sea, hay tal manipulación de estas instituciones por parte del gobierno. La división del MAS, como lo mencioné al comienzo, ha tomado cada vez ribetes más crónicos y en eso también está participando la estructura estatal, ¿no? Así como la bancada de vista en el Parlamento utilizó todo su, digamos, la estructura construida en alianza con la derecha en Bolivia para fregar muchos proyectos en beneficio de la gente, digamos, aprobación de créditos para infraestructura, incluso ni siquiera se aprobó el presupuesto general del Estado, el ascensos para policías y militares, etcétera. Así como ellos evitaron que la gestión continúe, entonces, del otro sector del MAS, lo que se trata de hacer es también manejar las instituciones para perjudicar al otro rival, ¿no? Y ahí es donde se empezó una lucha que es precisamente la que hablaba al comienzo, de la disputa entre ambos bandos en sus propios congresos, en sus propias estructuras, no sé si decir, sociales, institucionales o sindicales, y que cada uno está armando por su lado lo que consideran que es lo legítimo y lo que consideran que es lo legal, ¿no? El hecho de que se haya acrecentado tanto la división y tanto la pugna interna ha hecho que ya el Estado se vea inmiscuido en esto, ¿no? Y aquí yo creo que es importante destacar una cuestión, ¿no? Que sale en las encuestas. La mayoría de la población boliviana al comienzo veía el problema del MAS como un tema de un partido político. No decían que el partido político resuelva sus temas internos. Sin embargo, esta pugna ya está empezando a producir muchos problemas internos en el funcionamiento del Estado, ¿no? Y esto obviamente hace que la gente reaccione de manera negativa ante ambos bandos, el de Luis Arce o ante el de Evo Morales. Para la población, una persona del MAS, no importa de qué bando sea, es una persona del MAS, así de sencillo. Entonces, yo creo que lo que tú mencionas, esto del uso de la justicia o del uso de las instituciones estatales, digamos, tanto la Asamblea Legislativa para boicotear la gestión de Luis Arce como del aparato de justicia
para de alguna manera limitar el accionar político de Evo Morales, son consecuencias, perdón, de esta crisis interna que se están viendo y que, bueno, al parecer se recrudece a pasar de las semanas y los días con los otros dos congresos que se han convocado, ¿no? Tanto en el trópico como en la ciudad de la... Sí, efectivamente. García Linera, García Linera pues ha dicho pues que es justo y correcto de que haya una nueva candidatura de Evo Morales para el 2025. Prácticamente también creo yo que leí en alguna parte que decía de que eh, a la cabeza del gobierno debería estar un indio, en referencia a Evo Morales. Eh, ¿Qué opinas de esto, de este, de este anuncio, de este apoyo que ha dado en un principio Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia? El ex vicepresidente, bueno, son muchas facetas las que ha pasado él desde que llegó, o sea, desde que se recuperó la democracia en Bolivia en el 2020 y él volvió a Bolivia, ¿no? Una, él se alejó directamente de la política partidaria, él prefirió dedicarse más a la academia y a los análisis geopolíticos internacionales. En pocas ocasiones realizaba análisis, digamos, de la realidad boliviana, hasta que se empezó a volver crónica la división y el bueno salta y defiende a Evo Morales en primera instancia. Sin embargo, su defensa de Evo Morales fue una defensa crítica, una defensa en la que dice Evo Morales está bien, es el líder histórico, pero tiene estas deficiencias actualmente. Y actualmente el gobierno de Luis Arce es todo esto y tiene estas deficiencias. Fue un hombre bastante salomónico en sus primeras interpretaciones. Sin embargo, y aquí es donde comienza la dificultad de entender esto de lo primero que les decía de esta narrativa entre leales y traidores, que es tan dañina para el MAS y PSP. Sectores evistas, comenzando por Carlos Romero, Teresa Morales, etcétera, empezaron a atacar a Álvaro García Linera y a acusarlo de traidor, ¿no? Pues obviamente era ridículo decir que es ridículo pensar que García Linera es un traidor, pues, o sea, el hombre que se fue en un mismo avión con Evo Morales y que eran perseguidos ambos en el golpe de Estado, ¿no? O sea, es ridículo. Pero bueno, a pesar de ese impasse, el García Linera continúa buscando el punto intermedio, en el que él obviamente dice Evo Morales es un líder histórico, tiene que participar en elecciones, hay que ganarle en elecciones, etcétera. Y nuevamente cuando pasa eso, él también habla bien en algunos aspectos del gobierno de Luis Arce, ¿no? Dice, bueno, sí, se está cumpliendo de esta manera, hay muchas deficiencias en esto, etcétera. Es un hombre más ecuánime. Y eso no le gusta a Evo Morales. En un programa de radio, Evo Morales un domingo en la mañana ataca a García Linera y lo acusa de traidor, ¿no? Lo acusa de traidor y lo acusa de estarse eh, derechizando y que convirtiéndose en un vocero del gobierno de Luis Arce. Eso, obviamente, dentro de las estructuras del MAS causa mucho remesón, porque ¿cómo es posible? Y esto es una crítica a Evo Morales, el hombre que sacrificó su vida, que renunció a ser presidente, porque él podía haberse quedado como presidente, ante la renuncia de Evo Morales, él era presidente. El hombre que sacrificó su vida, que sacrificó su familia, que se fue en un avión contigo y que tuvo que dejar las comodidades que podía haber tenido en este país para irse contigo a otros países, ahora lo acusas de traidor. Entonces, eso empezó a provocar que García Linera se aleje de esa primera línea de defensa de Evo Morales, no de negar el hecho de que es un líder histórico, porque nadie lo niega, digamos, pero sí en el hecho de negar que él puede ser una salida potable a la crisis del MAS y PSP, sabiendo que es el factor polarizante por naturaleza, digamos, en el MAS y PSP, y empieza a decantarse por el presidente del Senado, que es Andrónico Rodríguez, ¿no? Y eso provocó aún más ataques por parte del levismo y de Evo Morales, a quien acusaron una vez más ahí a García Linera de ser traidor y todo, bueno, lo que ya se conoce. Yo tengo entendido que García Linera después le escribió a Evo Morales un mensaje y el mismo Evo Morales dijo en una entrevista que le escribieron, no se habló del mensaje,
pero tengo entendido que en el mensaje García Linera le decía a Evo Morales que no estaba actuando bien y que, bueno, las cosas que está haciendo, en el fondo lo único que están haciendo, están creando mucha división en el MAS y PSP y que, bueno, al fin y al cabo, cuando, si es que sucede y cae el gobierno del MAS y PSP y deja de ser gobierno y llega algún sector de derecha, las primeras personas beneficiadas de esto no van a ser los del MAS, obviamente, y las primeras personas, al contrario, que van a ser no sé si decir perseguidas o decir de alguna manera acusadas, van a ser precisamente las dirigencias del MAS y PSP y fundamentalmente Evo Morales y bueno, el grupo de personas que lo rodea. Yo no sé si está midiendo eso. Yo creo que tal vez la reflexión de García Linera va por ese lado. Sí, claro, lógicamente que en un caso de ruptura, en un caso de que pues la derecha y también los sectores externos, que también han jugado un papel importantísimo en la política interior de los países de América Latina y sobre todo en estos procesos de cambio revolucionarios, puede darse ese escenario en cualquier momento, ¿no? Bueno, eh, hay muchas críticas también acerca de la gestión económica de Arce por la cuestión de que él ha optado por la industrialización y ha abierto opciones con la crisis del dólar, pues ha hecho una jugada para dar un dólar subsidiado a los sectores industriales, a los sectores exportadores. Eh, y esto pues ha suscitado que ha habido una crisis del dólar también, sobre la cuestión de la especulación y pues también el desabastecimiento del dólar dentro del mercado de Bolivia. Por otra parte, también está la cuestión de la abierta de las exportaciones, también ha sido muy criticado por esto, y pues se le indilga pues que vaya a tener repercusiones mucho más graves en cuanto a la participación económica y el crecimiento económico que pueda tener Bolivia. Cuanto a esto, ¿cómo ves tú el tema? ¿Qué es lo que está pasando ahí en este tema de economía? Hay dos factores a entender, ¿no? Uno de esos es el factor internacional. Algo siempre debe entenderse en relación a algo, ¿no ves? Si no, uno no sabe que algo es más alto si no conoce algo que es más bajo. Uno no sabe que algo es blanco si no conoce algo es negro. Siempre es así. Entonces, siempre deben tener las cuestiones en un contexto determinado. Entonces, el contexto internacional en el cual se desenvuelve Bolivia no es el mejor. ¿No? Eso yo creo que estamos de acuerdo. No estamos viendo que los índices de crecimiento en el mundo no superan, según las proyecciones, el 1,9% y el 2% como promedio mundial de crecimiento, y de los cuales la mayoría de los crecimientos vienen por parte de apoyo perdón, por los promedios de China, de India y de otros países, digamos, de los BRICS, digamos, ¿no? A eso se añade toda la guerra que se está suscitando en Rusia, o bueno, en Ucrania, en territorio ucraniano, entre Rusia y la OTAN, y también tenemos el problema de la desaceleración, si se menciona así, del crecimiento económico en otros sectores, en otros polos de desarrollo, digamos, que eran tradicionalmente, tenían países con alto crecimiento, como Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa coyuntura externa negativa influye también, por obvias razones, de manera negativa en Bolivia, ¿no? Eso es lo primero que hay que entender. No estamos en la mejor coyuntura económica. Segundo, ya hablando estrictamente en temas económicos nacionales, no estamos en la mejor situación, por supuesto. Hemos estado mejor. Ha habido épocas de la revolución democrática y cultural donde ha habido mucho más eh, estabilidad económica y mucho más movilidad social. Sin embargo, hay algunas cuestiones que hay que resaltar, ¿no? Uno, la inflación se continúa manteniendo baja. Dos, las inversiones, la inversión pública continúa manteniéndose a pesar de todos los problemas que se dan, digamos, tanto en el boicot de la Asamblea Legislativa como en la falta de liquidez, que es precisamente lo que tú hablas por la falta de dólares en Bolivia. Y tres, el hecho de que aún a pesar de esto se sigue llevando un proceso de industrialización en Bolivia.
con muchas contradicciones y obviamente con sus limitaciones, pero se está llevando a cabo, ¿no? Aquí yo no quiero hacer apología del gobierno de Luis Arce, yo no voy a decir que gracias al gobierno de Luis Arce se está industrializando, porque la industrialización ya viene siendo una idea desde el gobierno de Evo Morales, es una continuación más bien lo de Luis Arce, simplemente que Luis Arce hace más hincapié en este aspecto de lo que en algún momento hizo Evo Morales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, pero en el fondo siempre hay que encontrar que ambos gobiernos son parte de un mismo proyecto, aun a pesar de que pueden estar distanciados en estos últimos años, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo, en relación a la crisis de dólares, a la liberación de exportaciones que se dio, digamos, a los grandes empresarios en Bolivia, digamos, estas eran medidas que yo, o bueno, la liberación de, para hablando en particular de la liberación de exportaciones, esas son medidas de mucho riesgo, ¿no? Porque el empresariado siempre tiende a pensar en su bolsillo más que en la construcción de un mercado interno donde pueda desarrollar, digamos, un país. Lógico, ¿no? Yo empresario prefiero exportar a cualquier otro país donde voy a recibir más dinero que vender en Bolivia donde vendo más barato, ¿no? O sea, cualquiera lo haría. Entonces, esa es la forma de pensar del empresariado. El empresariado es muy pragmático, ¿no? Y el hecho de haber cedido y darle la posibilidad de exportar libremente, yo tengo entendido por parte del gobierno de Luis Arce, tiene un objetivo de abastecer el mercado de dólares y al mismo tiempo de evitar futuros problemas económicos que se puedan suscitar precisamente por la escasez de dólares. Esto eh, espero que sea una medida con límites, porque liberar las exportaciones así nomás en base a una supuesta libertad de mercado, etcétera, nunca rinde frutos para un país, eso es falso. Siempre rinde frutos para determinados grupos empresariales muy poderosos, digamos, o con mucha capacidad adquisitiva. Entonces yo espero que el gobierno de Luis Arce en ese sentido tenga la capacidad de regular un poco el comportamiento empresarial, o por lo menos de estas burguesías agroindustriales. El, el tema también de exportar no solamente fue una idea de Luis Arce, ¿no? El mismo expresidente Evo Morales aseveró en varios tweets, él publica mucho en Twitter, ahora denominado X, pidiendo la liberación de exportación, ¿no? Es una medida en que yo creo que tanto Evo Morales como Luis Arce de alguna manera implícitamente, aunque no lo digan públicamente, deben haber estado de acuerdo. Esto debido a la necesidad, digamos, o tal vez a la presión empresarial. Sin embargo, y eso lo reitero, esperamos que no sea un cheque en blanco para que estos sectores empresariales puedan después pedir más cosas al gobierno que vayan en desmedro del mercado interno y obviamente de la mayoría de la población boliviana y fundamentalmente de la clase media boliviana, que es la que más se beneficia con el modelo económico actual en Bolivia. Bueno, Luis Arce ha convocado una nueva convención del MAS para el mes de mayo. Parece ser que la convocatoria que se está haciendo es con los sectores afines a él. Y pues que sea ha sido una convocatoria que se ha hecho que tiene que ser distinta a la convención que se hizo en octubre del año pasado por parte de Evo Morales y Cochabamba, que pues fue anulada y también no fue aprobada, ¿no? En este momento y que levantó prácticamente la, la, la expulsión de arte y de Toquehuanca. ¿Cómo ves tú? Esto podría ser que a través de esta convención se logre de pronto un acuerdo y haya un entendimiento entre los dos líderes y pueda sanarse todas las heridas, digamos así, que hay internas para que se busque la unidad, o esto puede fragmentar mucho más el problema. Pues, Yo creo que la posibilidad de la unidad es siempre una posibilidad, ¿no? Hasta en el peor de los escenarios siempre existe la posibilidad. El tema es cómo hacerlo,
¿no? Legalmente, institucionalmente, orgánicamente, cada vez se presentan más problemas para que suceda. Sin embargo, si existen factores externos que realmente pongan en peligro el proceso de cambio, yo creo que puede suscitarse un proceso de unidad. Obviamente, no sé si vayan a curarse todas las heridas creadas internamente, pero por lo menos sí sé que el pragmatismo político puede primar para lograr acuerdos que beneficien en el fondo a todos los masistas, ¿no? Ese es en el fondo el objetivo, tengo entendido. Si se hagan en congresos, si se hagan en ampliados o en reuniones más cerradas entre las autoridades, esas formas ya las va a ver la coyuntura, ya se van a ir viendo en relación a cómo van dándose las cosas. Pero es siempre una posibilidad. Y esto hasta por una cuestión de estrategia política, ¿no? Eh, Cualquier estratega político te va a decir siempre que si puedes evitar la guerra, evítala, porque la guerra es desplazamiento de recursos, es energía, es además desgaste y además tienes la posibilidad de perder. Si puedes evitar eso, sería lo mejor. Pero bueno, como van las cosas, hay que tener, yo creo, más fe de la que caracterizan, digamos, actualmente a nuestros gobernantes y bueno, tanto partidarios, digamos, por parte de Evo Morales, como estatales por parte de Luis Arce. Bueno, ya para ir concluyendo la entrevista, hay varios escenarios que se ven también a la vista, ¿no? Uno de los escenarios es también de que pues eh, cada parte salga dividida y con formaciones políticas diferentes, cosa que dejaría prácticamente en el limbo el MAS y por ende pues lo ilegal, la ilegalidad del MAS se vería a la vista eh, porque no podría ser reconocido pues, por el tribunal electoral. Eh, y el otro escenario que sería es la convocación de primarias, que donde pues realmente los seguidores del MAS pues elijan entre Arce o Evo Morales cuál sería el candidato a la presidencia. Esto pues siguiendo de pronto una idea de, del Grupo de Puebla que pues está instando a los dos líderes a que pues se unan o que encuentren un entendimiento para resolver el problema, porque prácticamente se van a llevar por delante pues, las próximas elecciones de 2025. Como tú lo dices, pues si salen divididos es muy probable también que la derecha se una y que logre a través de esta división ganar las elecciones del 2025. ¿Cómo ves tú estos escenarios en este momento? Eh, bueno, una de las características de actualmente, tanto de la sociedad boliviana como de la política boliviana actualmente, es la excesiva disgregación social que se da, que también obviamente significa una disgregación política. ¿Qué quiere decir esto? Así como en el MAS hay dos bandos, digamos, claramente establecidos entre los evistas y los que no son evistas, en la oposición, por ejemplo, si uno ve la cartera de Comunidad Ciudadana, la cartera política de Carlos Mesa, existen tres bandos, ¿no? Las de que es de Carlos Mesa, los que son los renovadores de Comunidad Ciudadana y los que responden más bien a Rodrigo Paz y a otros sectores. Y creo que incluso hay cuatro, pero no tengo mucho entendido. En la cartera de Creemos, que es la cartera de Fernando Camacho, el ex gobernador cruceño que se encuentra actualmente en la cárcel, hay dos bandos. Uno que son los leales a Camacho, podría denominarse así, los camachistas, y otro que son los que son de la cartera de Creemos, ¿no? O sea, todos los partidos políticos, incluso el movimiento Tercer Sistema, que es de Félix Paz, ha presentado una división. Entonces, es un proceso muy largo de división que se está dando en el campo.
Eso abre la posibilidad a que incluso yendo el MAS dividido, una de las facciones del MAS pueda ganar, ¿no? Obviamente no es el mejor escenario, es ganar por el desastre, es ganar en minoría, pero digamos que puede suscitarse. Dos, de los escenarios que mencionas, uno es el de ir a primarias. Si hablamos de primarias cerradas, en el MAS y PSP las primarias cerradas se complican un poco, por el hecho de que primero Luis Arce no cumple los 10 años que se estipulan en el estatuto. Segundo, en el caso de que se abra esa posibilidad y se pueda que Luis Arce postule, también hay que ver cuántas personas realmente el MAS y PSP pueden votar, porque no todos los que de alguna manera respaldan al proceso de cambio o a la Revolución Democrática y Cultural o sienten cierta afinidad están inscritos en el MAS. Entonces habría que ver también la forma de abrir las inscripciones en los libros para que mucho más gente se inscriba al MAS y pueda votar. No, ese es un tema en elecciones primarias. Se complica aún más cuando tomamos en cuenta la resolución del Tribunal Constitucional del Poder Nacional que de alguna manera limita que Evo Morales pueda candidatar a presidente una vez más. Si se toma en cuenta eso y el Tribunal Electoral lo toma en cuenta, Evo Morales no va a poder participar de las primarias en tanto candidato a presidente y podría en tanto candidato a vicepresidente, digamos, ¿no? Eso también es otra parte, otra variable, digamos, del campo de la interpretación del escenario en el hipotético caso de ir a primarias cerradas. En el hipotético caso de ir a primarias abiertas, que es otra tendencia que ha suscitado actualmente y del cual hay un convenio firmado en el Senado por el mismo Andrónico Rodríguez y los senadores evistas, digamos, como senadores de Comunidad Ciudadana y de otras tiendas, y de Creemos, para ir a primarias abiertas. En el caso de que se vaya a primarias abiertas, el tema radica en que, uno, eso sería inédito en Bolivia. Dos, las primarias abiertas, a diferencia de lo que uno cree, pueden beneficiar más a la oposición. Porque digamos que en primarias abiertas el gobierno de Luis Arce logra imponerse, o la candidatura de Luis Arce logra imponerse a una candidatura de vista, debido a la magnitud de personas que voten. Nada asegura que dentro de las primarias abiertas de la oposición no haya un candidato que supere con creces las votaciones del MAS, ¿no? Como sucede en Argentina, en las primarias en las que se denominan PASO. Entonces, esto puede provocar un escenario más bien bastante dificultoso para el MAS y PSP. Yo no sé si conviene realmente las primarias abiertas. El único sector de la oposición, el único sector beneficiado con las primarias abiertas es en el fondo la oposición de derecha en Bolivia. Entonces, todos estos escenarios, primarias abiertas, primarias cerradas o simplemente la división del MAS y que cada uno vaya por su bando, son escenarios complicados, ¿no? Y son escenarios complicados para el MAS. Pero hay una variable más que yo creo que hay que considerar, ¿no? Que es una variable que si en el MAS estamos mal, digamos, por decirlo así, yo me rescato un masista más. En la derecha están peor, ¿no? En la derecha tienen muchas más dificultades. La unidad en la derecha es mucho más difícil. Además, porque en este año 2025, la derecha tiene por lo menos 4 candidatos claros. Uno es Samuel Doria Medina, otro es Jorge Quiroga, otro es Carlos Mesa y otro es Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa va a cumplir 72 años, creo, en 2025. De la misma manera, Carlos Mesa. Samuel Doria Medina, 68, y Jorge Quiroga también creo que va a cumplir 68. Es la última elección de estos señores, ¿no? Es la última elección de toda esta generación de candidatos de derecha y eso hace pensar que muy difícilmente se van a bajar. ¿Por qué? Van a perder la oportunidad de volver, de poder ser candidato a presidente y nunca van a tener una mejor oportunidad que ahora, donde el MAS está dividido. Entonces, ¿cuál va a ser el candidato de derecha? Está entre estas 4 personas, digamos, ¿no? Sabiendo que el 2025 va a ser el último, la última oportunidad. Lo segundo, hay una renovación en la oposición, hay una renovación con sus propios candidatos opositores que están tratando de renovar la política y que yo no sé si vayan a ir en las carteras de alguno de estos 4 candidatos. Tal vez busquen su propia, no sé, su propia tienda política y postulen con su propia fórmula. No es algo arrebatado pensar eso, ¿no? Entonces, pensar la unidad en la oposición es, creo que aún más difícil que pensar la unidad en el movimiento socialismo. Lo que sí es un hecho, al menos como están mostrando las encuestas y en cualquier escenario de los que mencioné,
es que en Bolivia habría una segunda vuelta el año 2025, porque no hay un claro dominante en la política nacional y porque ante la posible división del MAS y PSP, obviamente ese 50 y tantos por ciento o ese 40 y tantos por ciento que siempre vota por el MAS va a tener que tomar partido por uno de los candidatos del MAS y eso va a dificultar más, aún valga la redundancia, la victoria electoral en primera vuelta. Por eso yo creo que todo apunta a que va a haber una segunda vuelta el año 2025, entre quienes no sé, y que bueno, de ahí va a salir el siguiente gobierno, que al ser un gobierno de segunda vuelta no va a tener mayoría parlamentaria y el Parlamento va a tener que cobrar muchísima más relevancia de la que tiene actualmente. Bueno, por último, pues, ¿cuál sería ese mensaje que tú le dejarías a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes, eh, eh, con respecto a este tema tan, tan álgido, tan importante para Bolivia en su vida política, en su vida social? Porque esto repercute también en la vida social de Bolivia. Recordemos que es el partido oficialista el que está, eh, que tiene problemas internos y que de ser así, de ahondar estos problemas, como tú lo dices, podría haber un cambio dentro del panorama político de Bolivia, podrían haber unos escenarios y que todo lo que se ha conseguido hasta ahora con esta revolución cultural que se ha dado en Bolivia, pues se pueda ir al trasto solamente por una disputa partidaria. Eh, Aquí yo creo que hay que aplicar la dialéctica, ¿no? Existen determinados logros, resultados de la revolución democrática y cultural que no van a ser removidos. Venga el gobierno que venga, ¿no? El año 1952 en Bolivia hubo una revolución, eso lo sabemos todas y todos quienes somos bolivianos, donde se impulsó el voto universal. Eso no cambió y no va a cambiar. No, es muy difícil que se quite el voto universal en Bolivia, digamos. Son en muchos lugares donde ya se lo ha adquirido, ¿no? Eso es lo primero. Sin embargo, la nacionalización de las minas, que pasó también en esa época, después también fue revertida con privatización, ¿no? Hay elementos, y esto es donde entra la dialéctica, que pueden ser, eh, digamos, revertidos, y hay otros que ya son parte osificada de la sociedad boliviana y que no van a ser revertidos. Lo mismo se suscita ahora en la Revolución Democrática y Cultural. Hay cuestiones que no van a ser revertidas. Venga el gobierno que venga. Uno es la inclusión indígena, ¿no? Eso ya no se va a cambiar más. El último gobierno, el gobierno de Yanine Áñez, nos ha enseñado que solamente por atreverse a mover la huipala han terminado perdiendo el gobierno y muchos de ellos han terminado en la cárcel, han terminado destruidos y bueno, la oposición de derecha yo creo que ha entendido por fin que la huipala es un símbolo nacional y que no van a poderlo retirar. ¿No? O sea, siempre habrá alguno que otro ignorante, digamos, que va a quererla retirar, pero bueno, son minorías. Entonces, yo creo que uno es ese hecho, ¿no? La inclusión social no va a bajar, ¿no? No, y de indígena no se va a quitar. Lo segundo, la hoja de coca como patrimonio de la bolivianidad, ¿no? Ya no se va a quitar, no solo porque ahora la mayoría de los bolivianos bolea, pichea, aculica o todos los términos que se utilizan, digamos, sino porque se ha convertido en una cuestión de identidad boliviana, ¿no? Entonces, eso por lo menos tampoco va a ser retirado después venga el gobierno que venga. Lo que sí puede ser revertido, y eso es lo peligroso de que el MAS vaya dividido y que llegue a un gobierno de derecha, son precisamente los éxitos económicos, ¿no? Se puede proceder a las privatizaciones masivas, a la destrucción de empresas del Estado, se puede proceder al mismo tiempo a la disminución del Estado bajo el pretexto de hacerlo más eficiente y de esa manera provocar más bien desempleo, provocar más bien poca soberanía en el país y de esa manera también, como lo estamos viendo en Argentina, digamos, es un ejemplo, la entrega de soberanía a potencias internacionales. Entonces, eso sí puede suscitarse, ¿no? Como
se está suscitando en otras regiones del país y como también se suscitaba en el mismo, en Bolivia, en el pasado. Sin embargo, hay otros logros, como los que mencioné, que no van a ser revertidos y que más bien la derecha actualmente va a tener que aprender a vivir con ellos. Lo riesgoso es que puedan utilizarlos en nuestra contra, ¿no? Eso ya es un debate, yo creo, de otra naturaleza. En algún momento lo vamos a tocar y tal vez en otra oportunidad podríamos utilizar esto, eh, digamos, como los logros del Estado plurinacional y cuáles son, van a ser las consecuencias a futuro. Pero por el momento creo que es lo más importante que se puede resaltar. Bueno, licenciado José Daniel Llorenti, muchas gracias por haber aceptado la invitación a hacer esta entrevista y seguir el hilo eh, de este tema candente, de esta disputa entre estos dos dirigentes allá en Bolivia. Y pues le deseo muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales. Muchas gracias por la invitación. Espero haber absuelto algunas dudas y otras tal vez también incorporarlas. Al mismo tiempo espero dar una visión un poco más imparcial de lo que está suscitándose en Bolivia actualmente, fuera de fanatismos y fuera de cultos a la personalidad, y ver más bien las condiciones óptimas para que, si es que este proceso revolucionario que se ha dado en Bolivia continúa, podamos analizarlo todas y todos de manera crítica, de manera autocrítica y siempre en beneficio de las mayorías sociales. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, amigos oyentes, este servidor y amigo Hugo Renero Orihuela les envía un gran abrazo. Los quiero de corazón.